en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, de La Mancha, no, de la cancha. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sancho Panzas, escuderos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Seguimos analizando equipo recién ascendido. Ya tenemos al equipo de la Unión Deportiva Las Palmas, lo analizamos con bisturí a fondo y hoy vamos a continuar. Toca el Alavés. Antes de eso, suscribiros, dar apoyo a Don Quijote en esta aventura fantasy. Vamos con el equipo vitoriano. Y un equipo que, hablando de entrenador, está un viejo conocido, todo un zorro de los banquillos como es Luis García Plaza. Un entrenador que si algo tiene va a ser esa experiencia, esa buena gestión de grupo, y en primera división ya ha tenido tanto experiencias positivas como negativas, y al final llevar ese bagaje en la mochila realmente le va a permitir adaptarse. Es un entrenador que se adapta muy bien al tipo de jugadores, al tipo de plantillas, que siempre consigue generar buenas vibraciones con los aficionados, y siempre le ha caracterizado un tipo de juego que apuesta por el ataque, que apuesta por intentar jugar el balón, aunque sin renunciar también a otro tipo de planteamientos, quizás más defensivos, apostando por el contragolpe. Ha sido un entrenador que ha ido evolucionando también con el paso de su carrera, y posiblemente veamos diferentes vertientes. A priori, Luis García es un entrenador que debería asegurar buenos registros, especialmente como local. Solo perdió contra el Levante la pasada temporada, y Mendizorroza puede ser un campo muy difícil para que los rivales saquen puntos. A domicilio puede ser más complicado porque es un equipo que tiene pinta de que va a adolecer de pegada, y eso en primera división se paga, pero defensivamente seguro que hace un buen trabajo, el equipo va a estar unido y el banquillo me inspira confianza. Vamos a pasar a analizar el 11 tipo del Deportivo Alavés y qué jugadores están también sonando en el mercado de fichajes para incorporarse a la plantilla babazorra. Un equipo que ya adelanto que me inspira confianza el mercado que puedan hacer. Fue el último en acabar. Eso ha ralentizado un poco la puesta en marcha de las diversas operaciones, pero los jugadores que están sonando me parecen que, junto a lo que ya había, pueden ensamblar un buen proyecto y puede ser un equipo que aspire a luchar con garantías por la permanencia. En portería, Sivera, después de que estuviera tapado por Pacheco durante varias temporadas, destapó el tarro de las esencias, fue un portero seguro en segunda división, y por qué no lo va a ser también en primera. Un posible chollo que no debemos dejar pasar. En defensa hace falta retocar bastante el equipo. También están viejos conocidos como Duarte, Sedlar, en este caso Sedlar, un jugador muy polivalente que lo vimos también en primera con el Mallorca, quizás algo justito en cuanto a nivel para esta categoría. Hay que reforzarse en defensa, luego hablaremos de los jugadores que suenan porque realmente algunos pueden ser interesantes. Uno de los que ya es oficial es Ander Guevara, que tiene mucha competencia en la Real con los Sillarramendi, que ahora ya no están, pero que durante tiempo le han tapado la puerta. Zubimendi, Zubeldia, que incluso se ha llegado a reconvertir, no tenía minutos y tiene que demostrar que realmente es un jugador que tiene la calidad para jugar en primera división, y en el Alavés va a tener galones y minutos. Guridi es otro jugador al que le ha sacado gran rendimiento Luis García. Es cierto que en una posición algo más adelantada de lo que sus cualidades deberían aconsejar. Posiblemente vuelva a una posición en la que se siente más cómodo, algo más retrasado, pero también es un jugador que en primera división quizás puede acusar la subida de nivel. Y en la delantera se ha confirmado ya la llegada de Giuliano Simeone, que tuvo grandes números en el Zaragoza en segunda división, a ver en primera cómo se comporta, porque el resto de perfiles, los Silla, los Miguel, después de que no han podido repetir la cesión de Villalibre, algo coja está la delantera del Alavés. Posiblemente haya más refuerzos en ese sentido. Y por supuesto está Rioja. Rioja es la gran estrella, el jugador que tira del carro. La segunda división se le quedaba pequeña por los cuatro costados, y en primera división, a pesar del descenso, ya mostró un gran nivel y necesita un socio. Si lo encuentra en primera división, puede formar asociaciones que a nivel fantasy nos recuerden a la que formó con José Lu hace un par de temporadas. Por tanto, Rioja es la gran referencia del Deportivo Alavés. Jugadores que pueden incorporarse o que están sonando como futuribles del Deportivo Alavés. Parece difícil la vuelta de Villalibre. El Athletic, que tiene carencias en ataque, posiblemente quiera quedárselo al menos en el primer tramo de competición. Viejos conocidos como Maxi Gómez o como Munir de la Liga,
y en este caso Munir hasta del Alavés podrían también reforzar y aportar experiencia y saber estar a la delantera del Deportivo Alavés. O Gorosabel, un perfil que a la defensa le vendría muy bien, un fichaje del estilo del de Guevara, que en la Real Sociedad a lo mejor ya no tiene el protagonismo que ha tenido en otras ocasiones, y en el Alavés podría ser titular indiscutible. Igual de la Hoz, que en el Almería demostró que como jugador de plantilla, incluso ocasionalmente titular, puede ser en un equipo que luche por la permanencia, y también están intentando pescar a uno de los máximos rivales como es el Almería. Ya veremos si alguno de estos jugadores se acaba reforzando a la vez, seguro que salen muchos más nombres y se acelerará todo en los últimos días del mercado. Vamos a pasar ahora a hacer balance estadístico de lo que fue la temporada pasada en el Alavés. Al final hubo mucha diferencia entre Luis Rioja, que tiró del carro claramente de este equipo, y el resto de sus compañeros, y eso lo reflejaron las estadísticas. Por ejemplo, a nivel de goles, Luis Rioja máximo goleador con doble dígitos, 10 tantos. Es cierto que alguno de ellos fue desde el punto de penalti, pero al final se demuestra la incidencia de este jugador, que sin duda es el más importante, y en segunda división tiró del carro y fue clave para el ascenso. Villalibre fue el segundo máximo goleador, aun jugando solo la mitad de la temporada, y eso demuestra que después de Rioja había un abismo. Mamadou Sila alcanzó los 5 goles, tampoco está nada más mal para un perfil como él, pero aún así demuestra que este Alavés le falta pegada, y si Rioja se resfría o le da por lesionarse, el equipo va a sufrir mucho de cara a puerta. Vamos a pasar ahora a hablar de asistencias de gol. Muy sorprendente que el máximo asistente del Alavés la temporada pasada fuera Rubén Duarte. Eso hace indicar a los que puedan tener a Duarte que puede ser un jugador interesante ofensivamente, que lo hemos visto a lo mejor en otro contexto con diferentes entrenadores en primera división, pero quizá Luis García es capaz de sacar su mejor versión ofensiva. 5 asistencias no está nada mal, las mismas que Rioja. Eso quiere decir que Duarte, si sale en nuestros mercados, podemos lanzarnos a por él, pero con mesura, porque como ahora veremos, también hay apartados donde no es tan interesante. Vamos a hablar de regates, cómo no. Rioja liderando, además con una barbaridad y una diferencia bestial. 82 regates totales, casi 2 por encuentro de media, muy por encima del segundo, que fue Guridi. Esto te hace indicar que al final es el jugador al que buscan todos sus compañeros, es el jugador que siempre quiere encarar, y eso lo quiero en mi equipo, porque en todos los sistemas de puntuación siempre va a rendir muy bien. Pasamos a valorar los tiros a puerta. También Luis Rioja liderando este apartado estadístico, un jugador que a pesar de ser encarador y jugar pegado a la línea de cal, también tiene la portería entre ceja y ceja, un perfil también muy vertical, que ha ido desarrollando en su juego la capacidad de disparar a portería, de finalizar jugadas, y al final también es un jugador el que más lo intenta, tanto generando peligro, generando ocasiones de gol, como finalizándolas. Luis Rioja, una auténtica bomba fantasy. Pasamos ahora a valorar las estadísticas defensivas. Sivera, máximo recuperador, el guardameta, que ya digo, puede ser una buena opción fantasy en un Alavés que le permita lucir mucho y también puntuar en positivo estadísticamente por recuperaciones de balón. Luis Rioja, que también está aquí, es que no solo ataca, también está implicado, es el primero a la hora de atacar, el primero a la hora de defender. Luis Rioja siempre en mi equipo. Pero la cosa no acaba aquí. Ganando duelos también lo tenemos, 178 duelos ganados, una media de 4,24 por partido, una absoluta barbaridad. Yo de vosotros iba yendo ya a mis fantasies a ver cuánto cuesta Luis Rioja, a ver quién lo tiene, a ver cuánto me puede costar una posible cláusula, y anotándome, si todavía no ha salido en los mercados, que tiene que ser una presa que no se me puede escapar. Duarte tampoco está mal, lo tenemos aquí en duelos ganados 3,3 por partido, un total de 136 en la temporada, segundo con mayores números globales. Un jugador interesante, ¿eh? Rubén Duarte, ya veremos si acaba siendo el titular, porque la plantilla todavía está a medio hacer y lo hemos visto que en primera tiene sus limitaciones, pero puede ser un jugador también que por su experiencia de primeras puede ser interesante ir a por él. Por fin una estadística entre comillas negativa de Luis Rioja, porque al final es hasta lógico que lidere el apartado de pérdidas de balón, porque es el que más lo intenta, el que más encara, y también, aunque su porcentaje de acierto sea muy alto, pero también va a ser, por lógica, el que más pérdidas de balón tenga en el equipo. Es un jugador que, aunque no le salga, va a seguir insistiendo, va a seguir intentándolo,
El día que no le salgan bien las cosas, quizá acumule muchas pérdidas de balón, pero ya hemos visto que lo va a compensar con otros apartados estadísticos. También aparece por aquí Duarte, que al final es un jugador que también tenía peso a la hora de trabajar ofensivamente para el Alavés, y eso también le afectaba en su tarjeta de pérdidas de balón. Y aquí tenemos el máximo peligro de Rubén Duarte: 15 tarjetas amarillas. Esos son 3 ciclos completos de amonestaciones. Un jugador que se va a perder partidos por cumplir 5 amarillas, un jugador que va a vivir al filo en los sistemas de puntuación donde el ver amarilla reste prácticamente, sabemos que en la mitad de partidos va a ver amarilla, va a coquetear con la roja, y eso a veces nos da miedo, y más en primera división donde la exigencia aumenta. Es un jugador que si tiene que arriesgar, va a arriesgar. A veces le saldrá bien, otras veces no. Entonces, negativos por expulsiones, por penaltis, lo hemos visto con Duarte en otras temporadas. Por tanto, ¿posible chollo fantasy de primeras? Sí. ¿Que nos puede dar algún disgusto y nos acabemos arrepintiendo de ficharle? También. Y vamos a acabar hablando del balón parado. En el Alavés hay un hombre que también destaca por encima del resto. Es Luis Rioja, el protagonista que estadísticamente ha venido brillando y que venimos repitiendo su nombre hasta la saciedad. Es el encargado de lanzar los penaltis. Lo hace además con un alto índice de acierto. Es un jugador sin duda que debemos ir a por él. Le costará al Alavés profundizar, forzar acciones dentro de las áreas, pero si las hay, va a ser el encargado de lanzar el penalti. No fue el que lanzó el penalti decisivo, porque recordemos que fue Villalibre, pero si el ariete ya no está en el equipo, debe ser el que tenga la responsabilidad en caso de que se piten esas penas máximas. Tampoco salva Sevilla, que era un hombre que le podía quitar jugadas a balón parado. Tampoco está Tony Moya. Eso hace indicar que incluso los corners, las faltas, es el jugador que también tiene un guante. Ya veremos si hay otros perfiles, otros lanzadores que se puedan unir al equipo, pero a priori, si todavía nos faltaba algún aspecto por completar la gran recomendación que es Luis Rioja, a su favor también juega el balón parado. Un auténtico filón desde el punto de vista fantasy. Y ese es el análisis del Deportivo Alavés. Muchas claves a tener en cuenta y poder anticiparnos a nuestros rivales en nuestras ligas. No os olvidéis dar mucho apoyo a Don Quijote, suscribiéndoos, dando like a los vídeos. Cada vez queda menos, la cuenta atrás está llegando a su fin, el inicio de la liga está ya al lado. Más que nunca, hay que estar al día con nuestros equipos y con todo el contenido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.